No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, lo decíamos ahora con la gente que llena esta sala de la Cámara de Comptos aquí en Pamplona. Estamos en un lugar medieval, una de esas joyas del gótico civil navarro, que no podía faltar que hubiera fantasmas, ¿eh? A lo mejor aparece alguno por aquí, ¿no? Bueno, ya sabes que hay fantasmas de carne y hueso y hay otro tipo de fantasmas más inmateriales, pero es verdad que cualquier lugar que tenga un cierto prestigio, eso lo saben bien los escoceses con sus castillos, si no tiene fantasma parece que le falta pedigrí. Aquí en España todavía nos falta un poco esa cultura o esa otra ocultura, ¿no?, del mundo más, si quieres, más sobrenatural, más fantasmal, pero que yo creo que muchas veces lo que da es prestigio, porque los fantasmas que se aparecen no son los de hace 10 años, son los del siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI, como que les gusta tanto el edificio que no se quieren ir de aquí, y por lo tanto su huella permanece y de vez en cuando se hacen notar, pues a través de sonidos o de movimientos de algunos muebles. La pena es para algunos vigilantes, ¿no?, jurados, que lo pasan fatal. Pero yo creo que hay que reivindicar la cultura del fantasma en este tipo de palacios. Desde luego, estamos en un edificio, como decía antes, del siglo XIV. Es una de esas joyas del gótico civil navarro, uno de los más importantes, ¿no?, de esos reinos antiguos que formaban lo que hoy es España. Y desde luego el edificio, ¿verdad?, es precioso, ¿no? Ha estado ahora el presidente actual de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, mostrándonos, enseñándonos algunos de los secretos de este lugar, y es espectacular, es precioso, ¿eh? Muy pequeñito, muy acogedor, muy cuco, ¿no? Yo le decía, tiene que dar gusto, ¿no?, trabajar aquí, ¿no?, en un lugar con tanta historia, ¿no? Pero... Sí, pero es verdad que en los lugares donde tiene esa tradición y esa historia, pues yo creo que le da, ¿no?, por una parte esa espectacularidad y por otra parte ese encanto que estábamos comentando. Y más cuando sabes todos los personajes que han pasado por aquí, entre ellos pues el protagonista de nuestro cronovisor, también Julio Caro Baroja, estuvo aquí. De hecho, su maestro, el famoso prehistorador Hugo Obermayer, que por cierto hemos visto una foto ahí cuando estaban un poco pues con toda la comisión de monumentos, pues aquí se reunían, aquí un poco se hablaba un poco de todo lo que iba a ocurrir, ¿no?, a nivel cultural, arquitectónico y sobre todo a nivel etnográfico de lo que iba a ocurrir en Navarra, y evidentemente, pues cómo no iba a faltar aquí Julio Caro Baroja, donde tuvo también protagonismo en otras localidades también de Navarra y por supuesto en Vera de Bidasoa, donde allí tenía afincada ese caserío, afincado ya desde la época de su tío, ¿no?, el famoso Pío Baroja, igual que Ricardo Baroja, que eran sus dos tíos, y entonces en ese caserío Itzea, esa casa familiar, por allí pasaron y evidentemente pues dejó también muchos testimonios escritos sobre Navarra y sobre lo que él tenía su especialidad en concreto, que era la historia, la antropología, la etnografía, lingüista y por supuesto pues la cantidad de obras que él escribió en función de los múltiples viajes que realizó en todo el mundo. Sí, hay que recordar que Julio Caro Baroja nació en Madrid en el año 1914, pero estuvo siempre vinculado al lugar donde estamos, ¿no?, a Navarra, y fue uno de los grandes estudiosos y pioneros, ¿no?, del estudio etnográfico y antropológico de muchas de las tradiciones, y a él le hubiera gustado seguramente estudiar los fantasmas de la Cámara de Comptos, como buen curioso que era. Jesús Callejo, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 15 de enero de 1953. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Menuda ventolera, ¿estamos en el desierto? El Sáhara. Se me vuela la melena, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué aquí? Dices, bueno, y Julio Caro Baroja con el Sáhara, ¿qué relación tiene? Porque lo ubicamos más, evidentemente, pues en Madrid, en el País Vasco, en Navarra, en fin, en Oxford, en Estados Unidos, porque viajó por muchísimos lugares. Y cuando él estaba en Oxford, dentro de esos estudios, esos cursos que él hizo,
le encargan un trabajo, y es que tiene que ir al Sáhara español, al Sáhara occidental. Estamos hablando de este año, de 1953, un poco antes, en noviembre del 52 es cuando él viene. Él permanece hasta febrero del 53. Y ese trabajo, que se lo encarga además el comisario, más bien un poco la oficina, ¿no?, que llevaba los asuntos de Marruecos y colonias, que era un comisionado y que lo llevaba el coronel Díaz de Villegas, le dice, sabiendo un poco su trayectoria, dice, oye, ¿por qué no nos haces un análisis etnográfico, antropológico, lingüístico, evidentemente, de todo lo que estaba pasando en el Sáhara occidental, en ese Sáhara español, que ya era colonia y era provincia desde el año 1884. Así que allí que se va con su amigo Miguel Molina Campuzano, un archivero, que luego él fue el director de la Hemeroteca Municipal de Madrid. ¿Y qué es lo que hace? Un trabajo increíble, ¿no? Es uno de los trabajos fundamentales para entender los usos y las costumbres, pues un poco del pueblo de las nubes, como se llamaba un poco, pues los saharauis, que por entonces eran nómadas y que iban buscando los mejores lugares para asentarse y que se orientaban muy bien a través precisamente de los vientos, pero también evidentemente de las estrellas, y sabían muy bien dónde colocar sus jaimas. Bueno, pues en el momento en el que estamos, en este 15 de enero de 1953, estamos en una jaima en Esmara, o Samara, como también se llama, dentro de la religión del Ayun, y se reúnen con un personaje mítico, ya lo era entonces y lo es ahora. Y estamos hablando de Hadara. Hadara es el que fue conocido por el niño avestruz. Esto es una de las cosas menos conocidas, pero que forma parte de esos niños ferales o niños salvajes. Hay unos que conviven con lobos, con osos, pero con avestruces no conocíamos ningún caso. Él, evidentemente, como buen antropólogo, quiere conocer la historia de Hadara, que por entonces ya era una persona mayor, pero claro, toda esta fama viene de niño. ¿Y cómo viene de niño? Pues que cuando él tenía 2 años iba con su madre, y hay un momento dentro de un paraje desértico, te puedes imaginar, ahí en el Sáhara, que pierde uno de los camellos. Entonces la madre va en busca del camello, deja al hijo ahí provisionalmente para recuperarle luego, pero cuando regresa, cuando ha podido conseguir al camello, cuando regresa, el que no está es el hijo. Le buscan desesperadamente, no aparece por ningún sitio, y al cabo de unos meses pues dan por perdida la búsqueda, pensando que ha sido devorado por alguna alimaña. Y nada más lejos de la realidad, porque después de 14 años, en fin, hay rumores de que hay un niño salvaje, ¿no?, que vive con avestruces, y al final le recuperan, ¿no? Claro, por supuesto, cuando lo recuperan, y ya en una edad adulta, él no tiene ni idea de hablar castellano, ni de hablar musulmán, ni el árabe, no tiene nada de idea. ¿Por qué? Porque lo único que hace es imitar los sonidos y los movimientos de un avestruz. Incluso come lo que come un avestruz, o que imaginaros, ¿no?, lo que puede comer un avestruz. Pero claro, le llama mucho la atención por lo que cuenta, y sobre todo porque al final adquiere un carácter casi sobrenatural, porque corría a unas velocidades tremendas. O sea, evidentemente, pues al estar educado, ¿no?, por una mamá avestruz, sabía también los lugares perfectos, ¿no?, para refugiarse cuando había pues esas tormentas de arena tan peligrosas en el Sáhara. Y entonces lo que va haciendo es recoger en un informe todo este tipo de material, pero lo interesante de esto es que descubre que es un discípulo del Sheikh Malainin. El Sheikh Malainin era otro de esos personajes también míticos, además muy invocado, ¿no?, por los saharauis, tanto por el Frente Polisario como por Marruecos, porque él fue un jeque, un líder político y también religioso al que se le atribuyen muchísimos milagros de curar a enfermos, en fin, soldaba fracturas en los huesos, provocaba la lluvia, tenía contactos con seres sobrenaturales de aspecto angélico, etcétera, etcétera. Pero claro, parte de esto heredó Hadara, que es lo que cuenta luego Julio Caro Baroja en un libro que es fundamental, que son Estudios Saharianos. Estudios Saharianos, que posiblemente a lo mejor sea una de las obras menos conocidas, lo publicó en el año 1955, y ahí habla no solo de este personaje, que ya de por sí yo creo que ya merece casi una película, además solo hay una fotografía. Os recomiendo que entréis en internet y busquéis a este personaje, al niño avestruz, a Hadara, y veréis que tiene una fisonomía como muy singular, ¿no?, porque él aprendió a andar, él no sabía ni siquiera andar, él corría como corrían los avestruces. O sea, tiene que aprender pues prácticamente todos los usos y costumbres de un ser humano. Le costó muchísimo, pero lo consiguió. Pero claro, las virtudes y los poderes al que se le atribuían eran tremendos, y de hecho a Julio Caro Baroja le cuenta, por ejemplo, como una vez cogió a un león, le puso una cuerda al cuello, le puso también un bozal y se lo llevó donde una familia no creía en los milagros de Sheikh Malaini. Entonces dijo, ¿que no creéis? Dice, aquí tenéis un ejemplo, yo soy un discípulo, así que imaginaros lo que hacía mi maestro. Bueno, pues yo creo que es bueno reivindicar la figura de este hombre
que fue el niño avestruz, porque y hay muy poca gente que lo recoja. Uno de los que lo recoge es ni más ni menos que Julio Caro Baroja, que para mí es uno de los grandes méritos de rescatar a personajes que ahora mismo, si no, estarían en el más absoluto olvido. Desde luego, Julio Caro Baroja se caracterizó a lo largo de toda su vida, como decía ahora, quizás por esa curiosidad, ¿no? Por conocer o ir un paso hacia adelante en ámbitos de la investigación, del conocimiento, en terrenos que nadie antes había tocado. Queríamos hablar de la figura de Julio Caro Baroja con nuestra próxima invitada. Ella es Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra. Susana, bienvenida a Ser Historia. Hola, gracias. Estábamos hablando, ¿no? Escuchando ahora atentamente a Jesús. Un investigador tiene que tener una pasta especial, ¿no? Para interesarse por ese tipo de elementos tan singulares, ¿no? Bueno, incluso se podría denominar casi del mundo del misterio, ¿no? En un mundo tan académico como el suyo, ¿no? Y en el que él siempre se había formado, pues insisto, ¿no? Desde un punto de vista universitario, con profesores como Hugo Obermayer, que lo veíamos antes, ahí lo comentábamos en la fotografía. Tenía también ese lado más curioso, ¿no? De adentrarse en terrenos en donde prácticamente nadie había pisado antes, ¿no? Pues sí, efectivamente. La verdad es que tengo que confesar que nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero rememorando un poco la biografía y la bibliografía de Julio Caro Baroja, es cierto que él tuvo un gusto muy especial, a pesar de toda esa formación ingente, académica, impresionante, porque su trayectoria académica y su producción bibliográfica son absolutamente apabullantes. A pesar de esa formación muy, muy académica, él siempre tuvo un gusto muy especial por aquellas gentes y por los temas también un poco de los márgenes. Ahí están un poco todas sus investigaciones acerca de la brujería, acerca de pueblos malditos como los agotes, sobre los gitanos también, en sus temas castizos. Siempre sintió, bueno, una atracción, un interés, ¿no? Entre científico y humano, sobre aquellos pueblos y aquellas personas, aquellas culturas que estaban un poco en los márgenes de la historia. Y yo creo que eso casa muy bien con lo que ha contado Jesús sobre su interés por el niño avestruz del Sáhara, el buscar igual esas personas. Yo también, esas personas singulares o con una historia singular. Yo también eso, ya digo, lo pienso ahora por primera vez, igual también tiene que ver precisamente con su enorme relación y su crecimiento, ¿no? Su época, que fue toda su vida de relación con Navarra, concretamente con Vera, donde él también tenía un gusto muy especial por tratar con la gente, por tratar con los tipos, ¿no? Singulares también, que todos los pueblos dan sus tipos, sus personajes célebres, ¿no? Y sus raros, ¿no? En todos bueno, es que célebre raro, entre comillas, más o menos, ¿no? Es sí. Eso, por decirlo de una manera. Sí. Y sí que es verdad que tenía un gusto por lo exótico, que no, parece que no casa tanto igual con su formación tan académica, pero sí. Yo creo que eso es uno de los grandes méritos que tiene Julio Caro Baroja, porque le interesó, por decirlo así, un poco lo ortodoxo. Evidentemente, pues estaba versado en todo tipo de materias, ¿no? Y de hecho, pues fue ayudante de las cátedras de historia antigua, en fin, de dialectología. Estuvo también, pues, en muchísimos lugares, incluso también, como no, en el Ateneo de Madrid, la famosa cacharrería, que eran las tertulias que se hacen entonces. Pero también le interesó el mundo heterodoxo. De ahí muchas de sus obras, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las brujas y su mundo, también la Inquisición, los criptojudíos. Entonces, un poco en la línea de Menéndez Pelayo, ¿te acuerdas un poco de esa historia que hizo de los heterodoxos? Julio Caro Baroja sigue esa línea. De hecho, muchas de mis obras que tienen que ver con el folclore, tienen que ver también con esa antropología popular, pues le he tenido que citar, evidentemente, porque para mí era una fuente bibliográfica de primer orden. Entonces, que se interesara muchísimo por esto, por los duendes, por ejemplo, porque hay muchísimo de esa documentación que él buscaba precisamente en las creencias populares. Él se daba cuenta que lo que la gente cree, lo que un pueblo cree, no forma parte solo de la fantasía, no forma parte de cuentos de viejas, sino que al final forma parte de la esencia. Y él se dio cuenta que tanto en Navarra como en otros lugares de la península ibérica eso funcionaba. Entonces, en sus obras yo creo que lo recoge muy bien. Yo creo que es uno de los que más claro hace la diferenciación entre lo que era una bruja y una hechicera, y también el que dice
ya en su época, que la Inquisición española al final no fue tan perversa como la leyenda negra nos intentó inculcar, ¿no? Que al final pues eran muchos peores los tribunales civiles, que prácticamente utilizaban la ley del talión, que cuando hay más o menos una especie de defensa jurídica, que era lo que tenía el reo en la Inquisición. Otra cosa es las barbaridades que se hicieron. Entonces yo creo que, entiendo, ¿no?, que esa es la gran función que hizo Julio Caro Baroja, a diferencia a lo mejor de otros antropólogos o de otros lingüistas o de otros historiadores, que se inmiscuyó tanto el ortodoxo como el heterodoxo. Sí, bueno, hay otra faceta también bastante desconocida de Julio Caro que, bueno, enlaza un poquito con esto, que fue el dibujo, la pintura. También, claro, él, teniendo a Ricardo Baroja en casa, pues evidentemente tampoco ensayó, se atrevió a ensayar con la gran pintura, pero sí que fue durante toda su vida un gran dibujante, maravilloso dibujante, claro que le sirvió muchísimo para sus trabajos de campo como etnógrafo. De hecho, en el libro del Sáhara pues también hay unos dibujos maravillosos, sí, también de los campamentos, bueno, del paisaje, etcétera, pero que no solamente utilizó el dibujo, su calidad como dibujante para sus aventuras científicas, sino que también siempre fue muy dado a dibujar fantasías. Dibujaba escenas absolutamente fantasiosas con personajes totalmente disparatados, que estaban muy anclados también en el acervo pues clásico, ¿no? Y también histórico, literario. También tuvo mucha relación con lo italiano también, porque no olvidemos que su padre, Rafael Caro Raggio, era madrileño, pero era de orígenes italianos. Y bueno, también todo ese mundo le atrajo mucho, y eso está también muy ligado. ¿De dónde le venía toda esa curiosidad por lo marginal? Porque no era un común denominador, ¿no?, en otros investigadores. Incluso estoy seguro de que ese interés por estudiar cosas raras, que al final son parte de la propia esencia del ser humano, ¿no? No hace falta irse más allá, ¿no? Pero seguramente alguno le señalara, mira, este tío que se dedica aquí a investigar estas cosas y se sale un poco de los cánones. ¿De dónde viene esa naturaleza si se conoce por todo lo marginal? Bueno, yo no me atrevería a lanzar muchas hipótesis, pero sí que, bueno, leyendo un poco acerca de su biografía, porque él fue un gran biógrafo de sí mismo, de su propia familia. Bueno, en su familia había muchos raros. Empezando por su madre, ¿no? Empezando por su madre. Bueno, entonces, bueno, él se crió, digamos, en un ambiente en cierta manera excéntrico. Era una familia bastante excéntrica, pues por sus aficiones, por la altura intelectual, ¿no?, de sus dedicaciones, ¿no? Por supuesto de su madre, que fue una gran etnógrafa también, una gran investigadora sobre todo de las artes decorativas, ¿no? Pero todo el mundo un poco en su familia tenía un sesgo, en fin, pues bastante particular, yo creo. Y luego él siempre, yo creo que mostró un desapego muy grande. De hecho, él nunca hizo una carrera académica usual, ni siquiera una carrera funcionarial. Por ejemplo, él fue director del Museo del Pueblo Español durante 9 años, pero acabó harto porque el mundo del funcionariado pues también le pareció que era absolutamente aburrido y alienante. Y bueno, siempre tuvo un poco esa faceta, yo creo, de rebelde, ¿no? Aunque su aspecto y la manera que tenía de comportarse no lo delataba, pero sí que en cierta manera lo fue. Por lo tanto, se rebelaba un poco contra la ortodoxia académica, ¿no?, de la universidad, a la que criticaba muchísimo, a la universidad madrileña, ¿no? La criticaba. De hecho, él decía que, por ejemplo, de personas como el padre Barandiarán había aprendido más antropología que de las cátedras madrileñas. Y bueno, ese gusto un poco por lo excéntrico, yo creo que le venía de familia. Le venía de familia porque, tú lo acabas de decir, en fin, la madre Carmen Baroja pues escribió además sobre amuletos, sobre encajes, sobre joyas, sobre orfebrería y sobre todo eso que tiene que ver con el pensamiento mágico, ¿no?, que es un poco también las tradiciones populares. Y hay una faceta que la has citado de pasada, pero que me interesaría que ahondaras, y es cuando fue director del Museo del Pueblo Español. Fue además eso durante prácticamente 10 años, desde 1944 a 1954, y claro, era un museo que prácticamente no se permitía el acceso al público, pero él intentó hacer algo muy revolucionario, que era hacer ese museo al aire libre, y además pues reconstruyendo casas típicas de distintas zonas. Entonces, claro, todo eso al final fueron impedimentos burocráticos que le impidieron hacer lo que él quería, ¿no?, que era un museo
más al aire libre, mucho más abierto a la gente, que fuera mucho más interactivo y que no fuera un reducto, ¿no?, de ciertas cosas, de ciertos objetos, solo para especialistas. De hecho, en fin, duró lo que duró, porque en el año 1993 se cerró definitivamente y ahora un heredero es el Museo del Traje, y gran parte de los trajes y del mobiliario que hay, que por cierto, ahí está la mesa del despacho de Julio Caro Baroja en el actual Museo del Traje, procede de allí. ¿Tú crees que eso fue un poco una de las grandes frustraciones que tuvo Julio Caro Baroja, no poder hacer el museo como él hubiera gustado hacer? Pues la verdad es que a mí no me consta que el tema del fracaso, bueno, relativo fracaso del proyecto del Museo del Pueblo Español le frustrara especialmente. No veo en él una persona especialmente vinculada al mundo museístico, y eso que en el año 66 retomó un poco, por encargo de la Diputación de Navarra, retomó un poco ese tema porque le encargaron el proyecto del Museo Etnográfico de Navarra, ese primer proyecto, que es evidente que no se ha llevado a cabo. Porque todavía Navarra no cuenta con un museo etnológico abierto al público, pero él hizo ese primer proyecto un poco en la línea que tú comentas, ¿La Jesús. ha lanzado ahí como dejándolo caer, o sí, a las autoridades que todavía no? Le encargaron y de hecho le comisionaron también para ir recogiendo la primera colección de objetos etnográficos que iba a nutrir ese museo, y que él recogió evidentemente donde le venía lo que él más conocía, que era todo el entorno de Vera, los caseríos, etcétera, y luego eso le llevó a hacer unos estudios y publicar unos estudios fantásticos de tecnología rural, ¿no?, de tecnología tradicional. Pero bueno, cuando eso tampoco pasaban los años y tampoco vio él que daba sus frutos, bueno, a mí no me consta, por lo menos, que eso le frustrase realmente, porque yo creo que sus inquietudes intelectuales eran suficientemente amplias y le ocupaban el suficiente tiempo y luego aborrecía de la burocracia. Entonces, finalmente, todos estos proyectos son proyectos administrativos, ¿no?, de las administraciones. Yo creo que tampoco tenía especial interés en formar parte de una estructura o de proyectos en donde iba a haber al final una estructura administrativa potente, que eso a él no le llamaba, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de los temas que él trató, lo hemos esbozado aquí un poco a vuela pluma, y seguro que muchos de los oyentes, ¿no?, que nos están escuchando relacionan Julio Caro Baroja con ese interés, esa investigación en la brujería, ¿no? Me gustaría que profundizáramos un poco más en esa faceta, ¿no? Estamos en una zona en el norte de la península, en Navarra, que marca un poco también desde el punto de vista geográfico, ¿no?, la presencia, ¿no?, de brujas como algo casi natural, ¿no?, en el entorno. No es que esté llamando a las señoras brujas, no nos entiendan así, por favor. Pero sí que es cierto que es parte de la historia de Navarra y parte de la historia también de España, ¿no? Y él parece, ¿no?, que tuvo, y es además uno de sus libros de más éxito, ¿no?, su investigación por la brujería, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es efectivamente, como tú dices, se ha convertido casi en una seña de identidad, ¿no?, de este territorio, aunque yo creo, la brujería fue un fenómeno absolutamente extendido, y el tratamiento además que se le dio en toda Europa fue bastante similar, incluso también en los territorios americanos, en las colonias de las metrópolis europeas, con episodios terroríficos, ¿no? Yo creo también que para el caso navarro ha contribuido precisamente a esa identificación tan concreta, ¿no?, y además con un territorio dentro de lo que es la Comunidad Foral de Navarra también bastante concreto. Precisamente esta investigación tan seria, que una persona tan importante como Julio Caro Baroja hubiese emprendido estos estudios tan profundos, y luego, claro, no hay que olvidar que Julio Caro Baroja era un grandísimo escritor, fue académico también de la lengua española. Un grandísimo escritor, entonces claro, esas obras llegaban y se leían con gusto. También fue a su manera un gran divulgador, porque con un enorme rigor científico, sin embargo, era capaz de transmitir con una escritura muy cuidada, muy depurada, pero a la vez muy comprensible. En eso se parecía a su tío Pío. Baroja era sencillo, era conciso, directo, y logró que hubiese un interés generalizado por ese fenómeno. E indudablemente yo creo también que todo el tema del proceso de Logroño ha contribuido, todas sus crueldades y sus desvaríos, ¿no?, pues ha contribuido también mucho a que precisamente el caso navarro pues sea muy conocido fuera de nuestras fronteras, y haya hecho nacer también un poco ese mito de ser un territorio muy ligado, cuando hay territorios, por ejemplo, aragoneses, que están absolutamente ligados de una manera casi hasta más fuerte, ¿no?, y con más consecuencias
también que este, ¿no? No, y además hizo gala de una erudición tremenda, porque no solo era divulgativo, sino además citaba las fuentes, y gracias a esas fuentes pues podías profundizar muchísimo más por qué había tomado ese dato de qué proceso inquisitorial determinado, o en qué lugar, digo, de Florencio y Duarte, por ejemplo, que era uno de los grandes también etnólogos de la zona, pues había tomado esa referencia. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, él hacía una división geográfica, entre otros aspectos, ¿no? También de lo que era la brujería y la hechicería, que siempre había como una cierta confusión, y él decía que la brujería pertenecía más a ámbitos rurales y más del norte de la península, y sin embargo lo que sería la hechicería sería más en ámbitos urbanos, ¿no? Y relacionado más bien con los sortilegios, con los filtros de amor, con otro tipo de cosas. Y sobre todo el gran factor que era si había pacto o no había pacto con el diablo. Si había un pacto con el diablo, fuera explícito, fuera expreso o no, pues era claramente una bruja, y por lo tanto era hereje, y eso es lo que conllevaba la pena capital, ¿no? Cosa que una hechicera la podía dar un tipo de pena más liviana, por decirlo así. Y me llamó la atención también porque, bueno, mi información es jurídica, entonces uno de los libros de Julio Caro Baroja, que se titula Del viejo folclore castellano, él hablaba ya que había una práctica forense en el siglo XVI donde si alguien alquilaba o compraba una casa y al final encontraba que había un duende, es decir, que estaba encantada porque había una serie de fenómenos que le impedía vivir, podía rescindir el contrato de alquiler o el contrato de compraventa. Y eso dice que fue una práctica que ya, en fin, jurisconsultos como Torreblanca y Covarrubias y alguno más, pues ya lo reflejaban en sus tratados, cosa que ahora ya no se hace. Desde ahora son vicios ocultos, pero en nadie alega que haya un duende que es el que te hace la vida imposible. Suele ser un vecino incordión. Y eso me llamó mucho la atención. Y luego una pregunta que te quería hacer, porque lo has citado antes, Susana, de pasada, pero también es uno de los aspectos que él tocó de forma especial, sobre todo en la etnografía histórica de Navarra, que eran los agotes. Los agotes, en fin, dentro de esos pueblos malditos, que en fin, muchos seguro que conocéis, en fin, los vaqueiros de Alzada, por ejemplo, en Asturias, o los pasiegos en Cantabria, o los maragatos en León, o los chuetas, por ejemplo, en Baleares. Bueno, pues se habla también que los agotes tenían esa especie de estigma de marginación, y él lo estudió. Entonces yo no sé un poco las conclusiones a las que llegó, porque se hablaba de que si procedían de los antiguos godos, que era una especie como de descendencia goda, de ahí un poco lo de agotes o cagots, como así los llamaban en Francia, o que eran de leprosos, y por lo tanto estaban obligados, para que os fijéis un poco también, estaban obligados a llevar una seña de identidad, una especie de pata de oca roja, y una campanilla para que no contagiara a los que estaban alrededor. Bueno, pues es un estigma que por suerte ya ha desaparecido, pero que él refleja muy bien en algunas de sus obras. Sí, bueno, el caso de los agotes, sí, realmente es un temazo, diría yo, pues que da para mucho, y que además ha dado mucho para muchos autores, y todavía sigue estando envuelto todavía en un misterio, porque yo creo, bueno, hasta donde yo sé, no se ha llegado tampoco a unas conclusiones definitivas acerca de las causas de esa estigmatización, ¿no?, que continuó durante muchísimo tiempo, y solamente se redujo pues con la llegada un poco de la modernidad, del estilo de vida urbano, de las mezclas, no ya pues de población, etcétera, pero que se mantuvo pues durante pues prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Y de hecho también hasta más allá de esas primeras décadas permanece un poco todavía en la memoria, ¿no? Las familias, las personas de esas localidades que tenían que procedían de eso, con esos que tenían esos antepasados, esos ancestros, y con los que, bueno, si no se ejercía ya una discriminación, pero ahí quedaba, ¿no?, en la memoria como algo, bueno, más digno un poco más de sospecha. La verdad es que es un tema fascinante, el tema de los pueblos marginados, de los pueblos estigmatizados. Claro, también se ha comentado, ¿no?, sobre los agotes, que realmente vinieron, fue un trasvase de población que fue traída precisamente pues como mano de obra. Como hay que tener en cuenta que los flujos de población a lo largo de la historia, algunos son muy conocidos y otros, sin embargo, han pasado muy desapercibidos, que tienen que ver pues con los distintos momentos, ¿no?, tienen que ver con las producciones, con la situación económica, con la situación también política, etcétera, y algunos han pasado desapercibidos, como que no tiene no tiene una documentación, digamos, muy explícita, y entonces, claro, todo eso hace que esa falta de información hace que todos esos orígenes estén en el misterio, y que resulten pues temas muy atractivos.
Todo lo que hacía Julio Caro Baroja era absolutamente atractivo, ¿no? Quizás esas indagaciones en lo marginal, en temas donde nadie se había atrevido o nadie se había acercado con anterioridad, era lo que lo convertía en definitiva en un autor, en un investigador, un escritor tan singular y tan original. A él hemos querido dedicar este cronovisor, este viaje en el tiempo, junto con Susana Irigaray, que es directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra. Susana, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y Jesús Callejo, crononauta, no me queda otra ya que despedirme de ti, pero literal, porque hasta la temporada que viene, la 16ª, acabamos ya este último cronovisor de la 15ª, tendremos alguno que serán ya programas repetidos, ¿no? En verano, con algunas cosas nuevas, pero bueno, combinando un poco lo nuevo con lo viejo. Ha sido un placer compartir esta 15ª temporada. Joder, 15 años ya. Es que 15 años. Lo pienso ya y no me lo... La niña bonita, ¿verdad? Totalmente. Pero todavía nos queda mucho más, que es lo más importante. Aquí volveremos en septiembre de nuevo en la 16ª temporada, así que, amigo... Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. También ha sido un verdadero placer compartir esta 15ª temporada. Ya sabes que lo mejor siempre está por llegar y por vivir. Hasta septiembre. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.